Radio Red. El cardenal Carlo María Martini sostuvo en una entrevista en la revista semanal L'Expresso la posibilidad del uso del condón en parejas donde uno tenga SIDA. Habló también de temas como el aborto, la fecundación médica y otros sobre ética y valores. Estuvo muy abierto, tanto que ya imaginará usted la controversia que esto ha representado en la vida de la Iglesia. Así es que esta noche aquí en Religiones del Mundo vamos a penetrar el mundo de el cardenal Martini, el condón, aquí en las Religiones del Mundo de Radio Red. El pasado 21 de abril, en los puestos de periódicos italianos, empezó a circular el semanario L'Expresso, en el cual en la carátula se veía el rostro del cardenal Carlo María Martini, un cardenal papabili, un personaje con mucha ascendencia desde el punto de vista intelectual, teológico en Italia, una entrevista realizada por Ignacio Marino, un connotado especialista en temas de bioética. El texto causó muchas controversias, sobre todo porque tocaron temas en la vida cotidiana de los habitantes de las grandes ciudades y la civilización contemporánea en conflicto con la Iglesia, conflictos morales, de orden ético, de valores. Temas como el aborto, la fecundación médica asistida, células madres, la eutanasia, el uso del condón entre parejas, donde uno de sus miembros está infectado con SIDA, fueron los temas que se abordaron y que en verdad levantaron ámpula. Carlo María Martini, el cardenal, un cardenal retirado que está recluido hoy en Jerusalén, reconoció la urgencia de un diálogo sobre la vida, que no empiece este diálogo con posiciones preconcebidas ni prejuiciosas, sino que sea un diálogo, un debate abierto, libre, simultáneamente respetuoso y responsable. Hay que reconocer que Carlo María Martini es de los pocos cardenales intelectuales que ha tenido grandes debates con intelectuales como Umberto Eco, por citar alguno, habría algunos otros importantes. En todo momento Martini resaltó la importancia del respeto por la vida humana, sin embargo también reconoció la necesidad de respetar la vida dignamente humana, como la califica. Sobre fecundación asistida comentó que está a favor de su manipulación mientras no se haya desarrollado el ADN totalmente nuevo, es decir, cuando el cigoto se encuentre en dos núcleos y por ende no sea un embrión. Mientras, sobre el tema de la eutanasia, Martini fue categórico al rechazarla y esto planteó que está difícil que pueda ser aprobado. El cardenal se mostró abierto en temas como la fecundación con el óvulo o esperma de un individuo fuera de la pareja, la inserción dentro de la matriz de una mujer, incluso de una mujer soltera, de embriones que de otra forma estarían destinados a ser destruidos. A partir de ahí se ha desatado una polémica. Los círculos vaticanos han mostrado silencio en algunos casos, en otros se ha dado una versión de que habrá un documento interno, sobre todo en el caso de Lozano Barragán. Y aquí en Religiones del Mundo, esta noche vamos a analizar las implicaciones que esto tiene. Así es que le voy a pedir a mi compañero Alejandra Aguilar, que nos presente a nuestro invitado esta noche. Esta noche, en Religiones del Mundo nos acompañan Josué Rafael Tinoco Amador, maestro en Psicología Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con especialidad en Política y Religión. Íñigo Aguilar, representante de la Acción Católica de Adolescentes y Niños, ACAN. Muchas gracias, José. Pues bienvenido aquí a Religiones del Mundo una vez más. Nos honra tu presencia
Y de entrada nos gustaría que nos ubicaras, nos plantearas cuál es tu primera impresión sobre esto que se ha empezado a debatir. Muchas gracias, Bernardo, y gracias al auditorio por estar al pendiente, interesado en esta temática, que realmente es de mucho interés. Es una temática que si uno la leyera en otros momentos o viniendo de algún otro cardenal, algún otro obispo, pues uno la tomaría como una opinión dada en el aire, dada quizá a la luz de una discusión sin mayores propósitos o extrapolada sin intenciones por parte de la persona que la emite. Pero viniendo de quien viene, no solamente un cardenal, sino el cardenal más cercano y uno de los papables anteriormente, no es una declaración cualquiera y que nos abre muchas expectativas, pero a la vez también nos genera muchas dudas sobre el avance de esta propuesta. Creo que va a ser un punto interesante que vayamos desgranando punto a punto y que vayamos viendo qué tanto podrá llevarse a cabo esta propuesta. Tú dijiste algo muy interesante, abre expectativas, multiplica dudas, efectivamente, pero viene de uno de los hombres, yo diría no solamente más importantes que existe hoy por hoy a nivel de la Iglesia, a nivel internacional, sino uno de los pocos cardenales intelectuales, un personaje que ha sostenido grandes debates y creo que tiene alrededor de 40, 50 libros. Es un personaje intelectualmente comparable incluso con el propio Papa Benedicto XVI. Te invito, Josué, a que, sobre todo en beneficio de mucha gente que nos viene escuchando, que probablemente no tenga la temática, no sepa exactamente, que hagamos una breve cronología para que podamos tener como el material para poder después desmenuzar, como tú dices, desgranar, analizar y poder aquilatar lo que representa pues una sorpresa, porque si bien uno pensaba que el Vaticano, sobre todo con este Papa, que había sido defensor de la doctrina, la ortodoxia, pues parece ser que hay aguas que se están agitando, hay movimientos internos telúricos que probablemente podrían estar explicando esta aparente apertura de la Iglesia Católica frente a temas que eran inamovibles, como el condón, la cuestión del aborto, etcétera. Pero vamos a iniciar con una breve cronología para ubicarnos en el tema. La discusión sobre si sería lícito recurrir al preservativo para salvar una vida surgió con la Fundación El Buen Samaritano, constituida el 12 de septiembre de 2004, cuya finalidad es sostener económicamente a los enfermos más necesitados, en particular a los enfermos de SIDA. 21 de abril de 2006, se publica en el semanario L'Espresso las opiniones del cardenal Carlo Maria Martini sobre los temas de la vida y califica el uso del condón como una medida de protección contra el SIDA. 23 de abril de 2006, Javier Lozano Barragán, responsable de la Pastoral de la Salud en el Vaticano, dice al diario La República que hace 2 meses Benedicto XVI le encargó el estudio sobre el uso del condón por parte de enfermos de SIDA y de quienes están afectados por enfermedades contagiosas de transmisión sexual. 25 de abril de 2006, aclara el cardenal Javier Lozano Barragán, presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud, que la Santa Sede está preparando un estudio para diálogo interno, no un documento sobre el preservativo y SIDA. 28 de abril de 2006. En solo unos días, el diálogo entre Carlo Maria Martini e Ignacio Marino dio la vuelta al mundo y fue reproducido por los diarios connotados como el New York Times, el Washington Post y Los Angeles Times. Llama la atención el caso español, donde el periódico El País recordó posiciones similares como la de Juan Antonio Martínez Camino, que a diferencia de Martini, fue conminado por el Vaticano a rectificar. 29 de abril de 2006. Varios cardenales europeos, el suizo Georges Cotier, el belga Godfried Daniels y el británico Cormac Murphy O'Connor, así como varios africanos, se manifestaron en favor del uso del preservativo como última opción para combatir el SIDA.
Bueno, ahí tiene usted un poco el panorama. Se resumen de manera muy sencilla, sale esta entrevista, causa conmoción, sectores de la Iglesia Católica, sobre todo sus aparatos de comunicación, guardan silencio. La única respuesta oficial es, que es de manera colateral, es la que expresó Javier Lozano Barragán, un equivalente de ministro de la Salud del Vaticano, donde dice: el Papa Benedicto XVI ya me ha encargado un tema, este tema me lo ha encargado desde hace 2 meses y lo vamos a dar a la luz pública como un documento. Después, al día y medio posterior, rectifica y dice: no es un tema abierto, es un tema para iniciar una discusión interna. Mientras el Vaticano guarda silencio sobre esto, en los más exóticos rincones de este planeta, particularmente países del norte, particularmente Estados Unidos, está el tema sobre la agenda, sobre el tapete. Así es que este es más o menos el planteamiento. Nos gustaría saber, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Cree que realmente sean los indicios de una apertura sobre ese temas? ¿Usted cree que la Iglesia va a perder si empieza a ceder, entre comillas, estas exigencias de la sociedad moderna? ¿Usted cree que efectivamente el Vaticano, en manos de el Papa, podrá abrirse a estas cuestiones? Háblenos a nuestros teléfonos, el 50-95-1110 o nuestra Lada sin costo 01800-711-1110. Y si usted quiere tener el texto completo en español de esta entrevista larga que sostiene el cardenal Carlo María Martini, por favor, denos su correo electrónico, con muchísimo gusto nosotros se lo enviamos. Es un texto como unas 5 o 6 páginas, no es muy largo, pero es muy interesante porque para algunos podría ser una apertura. Bueno, Josué, ¿qué tanta sorpresa te causó cuando leíste la noticia, tú como un estudioso de estos temas, en donde seguramente tú como yo y como muchos otros, pues dábamos por sentado que la Iglesia no iba a moverse 1 centímetro sobre el tema? ¿Qué impacto te causó cuando viste que de pronto el cardenal, yo pensé que estaba mal escrita, que había un problema ahí en AP, que creo que fue la primera agencia que difundió este tema? ¿Qué impacto te dio? De primera entrada también fue una sorpresa, y sobre todo incluso pensando que había un problema de traducción. Entonces empezaba a buscar las fuentes originales. No debe ser un problema de transcripción, debe haber sido una entrevista que alguien dijo, pero cuando empieza uno a revisarlo dice uno, caray, no es tan claro que haya sido una declaración de sentido abierto. Me causó sorpresa, pero también me causó mucha precaución. Uh-huh. Es la segunda vez, al menos que recuerdo recientemente, que ha habido esta intención de apertura sobre el tema del SIDA y el condón. Justamente hace un año, en enero del 2005, estaba esta polémica, se desató este punto, debido a que la Conferencia del Episcopado Español lo abrió y dijo que se aceptaba. De hecho, planteó exactamente que era un mal menor, ¿sí? Era un problema menor, ¿sí? Debido a que el problema mayor es la muerte por SIDA. Uh-huh. Entonces, que podía aceptarse bajo estas condiciones. Entonces, que hace un año se haya generado la polémica, se haya dicho que sí lo aceptaba la Conferencia Española, y posteriormente, al día siguiente, emiten el comunicado desmintiéndolo, ya va generando en uno cierta suspicacia ante estos comunicados. Uh-huh. Entonces, por esta ocasión que vuelva a salir el punto, no extraña, no genera tanta sorpresa, vamos a llamarlo así, o mejor dicho, genera la sorpresa, pero no la expectativa de que vaya a ser un cambio en verdad, uh-huh, que vaya a haber este movimiento de centímetros o de milímetros en el movimiento de la doctrina. Sin embargo, lo que sí llama la atención es de quién lo dice. Hace un año el que ya lo haya dicho la Conferencia Española, pues es una conferencia importante. Sin embargo, que lo diga ahora justamente una figura tan respetada, tan querida por la jerarquía católica, ya marca una tendencia diferente. Uh-huh. Entonces, más allá de la sorpresa, es esta parte de expectativas. ¿Realmente ante qué estamos?
ante un proceso de discusión abierto con toda la intención de Ratzinger de abrirlo, de generar movimientos, o estamos ante un conflicto político interno de la Iglesia Católica? Y es aquí donde viene el punto de interés. ¿Desde dónde viene y hasta dónde va a llegar? Aquí es muy importante. Me gustaría mucho provocar a nuestro auditorio, Josué, para que nos dé su punto de vista sobre estas dos hipótesis que planteas. Una de ellas es, efectivamente, la presión de la sociedad moderna está creando un entorno que nos permita visualizar que probablemente la Iglesia va a entrar a revisar y a modificar su conducta, su opinión frente a esos temas, o hay jaloneos internos, porque sí crea mucha suspicacia cómo viene. Y déjame ir más allá, Josué, pero en los años 90 hubo un obispo francés, no sé si es de León o un lugar no tan pequeño de Francia, que abiertamente se planteó la posibilidad de abrirse esos temas, frente a la homosexualidad, frente a los temas como SIDA, condón, etcétera, y recibió en ese momento del cardenal Ratzinger, que era el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, una reprimenda tremenda, que fue removido este obispo. Si usted lo recuerda, amable radioescucha, nos gustaría mucho que nos nutriera de este caso. Y el otro es el que tú dices, en el que el episcopado, a través de su secretario, abre la posibilidad e inmediatamente le cae toda la curia encima, empezando por Javier Lozano Barragán, donde dice, el Vaticano no va a dar marcha atrás, seguramente es una equivocación muy grande, y obliga a que el episcopado español dé marcha atrás sobre este tema. Pero aquí es, como tú dices, es Carlo María Martini, un intelectual, un experto en teología, biblista, nombre pastoral, que ha mantenido diálogos muy intensos con los intelectuales italianos y a nivel internacional, y el Vaticano ha optado por el silencio, mientras que por otros lados fluyen, ¿no? Hay una ebullición de comentarios. El Vaticano hasta el momento ha guardado silencio. Yo le recuerdo a nuestro amable radioescucha que participe en este debate. ¿Usted cree que este tema se podrá abrir en los próximos tiempos, o será una burbuja que después se apague y pasen años para que se pueda revivir? Marquen nuestros teléfonos 5095-1110 o nuestra alada 01800-711-1110. Me gustaría mucho, José, tú como especialista en estos temas, que nos ilustraras y nos dieras un poco un contexto de este debate. Yo sé muy bien que no es un debate muy antiguo, en la medida que no había los grandes métodos generalizados de control sobre todo la natalidad. Pero es a partir de los años 60, básicamente, sobre todo con la famosa píldora, donde se empieza a desatar de manera abierta un debate que culmina con la Humanae Vitae, que creo que es 67, 68 por ahí, en esas fechas, donde hay una postura del Vaticano. ¿Por qué nos das un poco de contexto de este debate y en dónde nos encontramos en torno a esta cuestión que es hoy debatida? Claro, esta parte de la intención o de la búsqueda de mantener la doctrina íntegra y que los feligreses se mantengan en la fe verdadera, en el estilo de conducción que va marcando la jerarquía católica, viene prácticamente desde sus orígenes. Sin embargo, es justamente como tú bien mencionas, a mediados del siglo pasado, cuando empieza la efervescencia social a marcar nuevas formas de vivir, válgase, la vida cotidiana, de vivir los diferentes procesos cotidianos que obligan a la Iglesia Católica, a la curia, a establecer normalización de hacia dónde avanzar. Esta encíclica, justamente en el 68, lo que busca es detener una oleada, ¿sí?, de necesidad de la sociedad católica por disfrutar su vida sexual, disfrutar su cuerpo, pero también mantenerse creyentes, mantenerse religiosos. Ante este embate, lo que inmediatamente surge es no a los anticonceptivos, especialmente a la píldora. No se da la discusión posterior
Desafortunadamente, y lo digo en esta parte porque hubiera sido muy interesante que se hubiera establecido una mesa de diálogo científico religioso para evaluar los alcances de los nuevos desarrollos científicos, como tal, la píldora y los métodos anticonceptivos, en la vida cotidiana y qué repercusiones tendría en la fe. No se abre, simplemente se emite la encíclica y es hasta prácticamente nuestros días que empezamos a ver la necesidad, el resurgimiento de una sociedad que quiere vivir su vida cercana a Dios, cercana a la iglesia, pero su vida allá afuera, no en las iglesias. Entonces, ante este nuevo empuje, nuevo embate social, ante la pérdida de feligreses, ante las necesidades de los jóvenes, las reuniones, las conferencias juveniles que ha habido, donde justamente la Iglesia Católica ha promovido que los jóvenes se manifiesten, se acerquen a Dios, el tema ha salido. Necesitamos vivir nuestra sexualidad. ¿Cómo nos atiende? Entonces, bajo esta parte, abonando por la idea de la apertura, me parece que existe ya una intención por parte de un sector de la Iglesia Católica de reconocer las necesidades sociales, de reconocer la forma de vida. Tardado, sí, ya 40, 50 años después de que se emite esa encíclica, pero que empezar son a centrarlo. En la vida de la Iglesia. Así es, exactamente. Para la Iglesia 50 años no es nada, 100 años, podemos pasar medio milenio discutiendo el tema y la Iglesia va avanzando, porque la Iglesia ha persistido y su lógica es que persistirá mucho más allá. Bueno, Josué, te invito a que escuchemos ahora a Íñigo Aguilar. Él es representante de la Acción Católica de los Adolescentes y Niños, la famosa ACAN, que es una de las ramas, digamos, más actuales que se ha incorporado a la Acción Católica y que forma a la niñez en un conjunto de valores, de actitudes, de prácticas, y me da mucho gusto recibir a Íñigo Aguilar aquí en Religiones del Mundo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues usted ha seguido el tema, Íñigo, sí, sobre el tema que ha abierto el cardenal Carlo María Martini, sí, y me gustaría mucho conocer su opinión, usted como un representante laico, me imagino usted laico, ¿verdad? Sí, así. En un movimiento tan importante como es la Acción Católica, que siempre se ha distinguido por su ortodoxia y por su pliegue a las posturas oficiales y las posturas ortodoxas de la Iglesia Católica. ¿Cuál es su opinión frente a esta entrevista que planteó Carlo María Martini? Bueno, en primer lugar habría que señalar que el señor cardenal Carlos María Martini es obispo emérito de Milán, es decir, ya no está al frente del cuidado pastoral de alguna diócesis. Y como usted bien señaló, eres un intelectual. Y los intelectuales, pues obviamente, abordan diferentes temas que son de actualidad y que preocupan a las personas. Pero obviamente el contexto en que lo aborda es como un mal menor, no como una panacea para el disfrute o la promoción de la venta de este tipo de artículos en esta sociedad de consumo, ¿verdad? Donde el cuerpo también es parte del consumo y hay que disfrutarlo, como usted decía, o su invitado en este momento, ¿no? En ese sentido, pues es algo normal dentro de la Iglesia, siempre se está discutiendo, como señalaba bien, Monseñor Javier Lozano Barragán trata estos temas a petición del Papa en un análisis interno de la Iglesia, que es constante, ¿no? En toda la vida de la Iglesia siempre se da esta atención a los problemas más álgidos de la sociedad para darles una respuesta desde el Evangelio. Íñigo, por lo que percibo, usted me dice, bueno, no es un cardenal en funciones, está retirado, pero es un intelectual y los intelectuales tienen planteamientos como de avanzada. Esto significaría, bueno, y la cuestión del mal menor que efectivamente él lo señala, sobre todo en el uso del condón en una pareja donde alguno de ellos tiene SIDA. Sí. Esto, ¿qué significa para un dirigente católico como usted? Que es un tema que tiene que ser replanteado a la luz, digamos, de lo que ha venido diciendo la doctrina. ¿Usted percibe algún nivel de contradicción? No. Cuando entramos a la Iglesia nos quitamos el sombrero, no la cabeza. Entonces, es muy buena expresión, Íñigo. Sí. Entonces,
Entonces, el pensar no hace daño. Ujú. Lo que hay que ver es a quién está dirigido. O sea, la doctrina de la Iglesia se dirige a la totalidad de los fieles. Ujú. Hay casos particulares como el que usted acaba de señalar, donde tenemos algún enfermo de SIDA. Bueno, ahí hay algún mal menor, y además estos casos particulares siempre se atienden según la conciencia. Ujú. Y en la conciencia, pues ni la Iglesia, ¿verdad? Ujú. Pero en una conciencia formada. Entonces lo que la Iglesia da son señalamientos generales. No se trata de golpeteo político. Ujú. No se trata, aunque lo pudiera haber, ¿no? Ujú. No se trata de presión de la sociedad moderna para revisar la conducta de la Iglesia, sino se trata de atender las necesidades de los cristianos, ¿verdad? De acuerdo con las nuevas características que la vida cotidiana nos impone o nos presenta. Entonces la Iglesia pues es madre y maestra. Tenemos un Dios que es misericordioso y que busca el bien de las personas. Entonces a las personas que llevan una vida sin estas complicaciones, pues la doctrina de la Iglesia es muy clara, y los 10 mandamientos pues no van a cambiar ni mañana ni nunca, ¿no? Claro. Parte de la esencia. Pero el cómo uno va sanando su vida dependiendo de las condiciones que le ha tocado vivir o de los errores que uno comete, porque bueno, pues somos una personalidad que pues única, ¿verdad? Que se va formando, que va creciendo, que va teniendo aciertos y también va teniendo errores y va cometiendo pecados. Claro. Y Dios Íñigo, nos lleva a esa revisión de vida, ¿no? Íñigo, finalmente, y aprovechando que lo tenemos a usted como un dirigente de un grupo importante católico, ¿usted cree que en los próximos años temas como estos van a ser abordados con mayor profundidad, tendientes a algún tipo de modificación en la percepción, incluso en las prácticas? Sí, los temas estos tienen que ser abordados. O sea, la vida actual tiene un ritmo de cambio absoluta, ¿verdad? Uh-huh. La esperanza de vida a principios del año 20 del siglo pasado, el 1900, era de 30 años. Uh-huh. Ahorita estamos arriba de los 75 años. Así Eso es. modifica las necesidades y la atención. Entonces la Iglesia tiene que estar revisando todos estos aspectos para dar unas respuestas desde el Evangelio y desde la doctrina de la Iglesia, para que nosotros podamos conformar nuestras acciones con ese deseo de vivir el Evangelio. ¿Y usted cree que al interior de la propia Iglesia, me refiero a la jerarquía, los monseñores, los teólogos, etcétera, hay podría caber esta actitud de cambio, de revisar cosas que probablemente funcionaron hace más de un siglo, pero que tienden a ser revisadas? Se tienen que actualizar, porque el Evangelio busca llegar al hombre de hoy, al hombre y a la mujer del día de hoy, con los problemas y los retos que plantean los descubrimientos, los cambios y los conocimientos que día a día se están generando. Uh-huh. Y entonces esa respuesta moral y esa respuesta de conciencia pues tiene que ser a partir de la reflexión y del diálogo, uh-huh, que es lo que el Monseñor Carlos María Martini pues siempre se ha distinguido por mantener, y que de ahí la diferencia. No es un obispo en activo, digamos. El secretario de la Conferencia Episcopal en una situación similar pues está en activo, uh-huh, y la respuesta por eso es diferente. Pero no es que se cierren los temas, no hay temas prohibidos. Todos estos temas tienen que ser claramente expuestos y discernidos para establecer aquello que nos lleva más al amor, a esa vida que Cristo vino a darnos, ¿verdad? Y a proponernos una forma de vida precisamente. Pues Íñigo Aguilar, representante de la Acción Católica de Adolescentes y Niños, le agradezco mucho sus comentarios aquí en Religiones del Mundo. Y bueno, pues nos mantenemos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues acaba usted de escuchar a Íñigo Aguilar, el representante de la Acción Católica de Adolescentes y Niños, ACAN, que es un movimiento pues muy numeroso que forma jovencitos. Y bueno, usted ha escuchado, miembro que está abierto a que estos temas se discutan de manera abierta, de manera franca, con apertura. Me parece interesante su postura, pero me gustaría mucho escuchar su comentario, su posición
sobre este tipo de temas. Estamos, si usted nos acaba de sintonizar, estamos conversando sobre una entrevista que apareció el 21 de abril en Italia, l'Expresso, donde el cardenal Carlo Maria Martini hace una serie de revelaciones, de apertura sobre estos temas. Él incluso llega a admitir el uso del condón en parejas donde uno de sus miembros está infectado de SIDA. Habla sobre temas del diálogo con la vida, que tiene que haber, la Iglesia tiene que abrirse a este tipo de temas, no con posturas cerradas o preconcebidas, sino con apertura. ¿Usted qué piensa? Si usted quiere también tener este texto completo, nuestros teléfonos están a su disposición. Incorpórese a esta conversación: 50 95 1110. Repito, 50 95 1110, o nuestra alada sin costo 01800 711 1110. Vamos a una breve pausa y regresamos con Carlo Maria Martini y la apertura hacia nuevos temas como el uso del condón, como un mal menor, lo que él señala. Está usted sintonizando 1110 de AM, Religiones del Mundo. Está usted escuchando Religiones del Mundo con Bernardo Barranco. En un momento regresamos. Continuamos con Bernardo Barranco y las religiones del mundo. Regresamos, estamos conversando en torno a unas declaraciones muy controvertidas por parte del cardenal Carlo Maria Martini, el 21, que fue una gran sorpresa cuando aparece en el diario L'Expresso una serie de declaraciones. Si usted quiere tener esta entrevista completa, aquí Ulises Vera, con una amistad, la va a traducir. Ya me explicó que no hay un texto en español, hay en italiano, hay en inglés, pero tiene una amistad que generosamente para Religiones del Mundo va a ser una traducción, y si usted la quiere, por supuesto, envíenos su correo electrónico para que le hagamos llegar esta versión íntegra, que son, ya me explicó, más de 14 páginas, 11 páginas, así es que usted va a tener un documento importante. ¿Por qué es importante? Aquí lo hemos estado conversando con Josué Tinoco. Es importante porque pareciera ser que es el inicio de una apertura por parte del Vaticano hacia temas muy controvertidos, donde tanto el Vaticano como el propio Papa han sido particularmente, digamos, cerrados frente a estos temas, ¿no? Ya Josué nos ha hablado de la historicidad que se remonta a mediados de siglo, y también hemos conocido puntos de vista sobre el nuevo momento y la necesidad que tiene la Iglesia de replantearse frente a la crisis que está viviendo temas como este. Y también conversamos con Íñigo Aguilar, el representante de la Acción Católica, en donde dice, pues no hay ningún problema, la Iglesia tiene el clima, la madurez para poder abordar estos temas a nivel de los laicos, y si la sociedad ha cambiado tanto, ¿por qué no estos temas tienen que remirarse con ojos distintos? Ahí vamos. Josué, ¿qué esperarías entonces de este famoso documento que ha anunciado el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán en torno a estos temas? ¿Tú crees que ahí se condense estos pequeños pasos? Si nos vamos por la hipótesis de que el Vaticano está obligado a entrar a estos temas. Claro, si vamos por esta idea de la apertura, que ojalá que así fuese, me parece que va a ser un documento que requerirá un poco más de tiempo, que no va a ser tan prestamente presentado, que va a plantear muchas dudas. La parte de que se sienten a revisar los alcances científicos que va a tener este proceso en la vida religiosa no es un punto en el cual la Iglesia se mueva con presteza y cual se mueva con intención de responder ante la presión de los medios. Se va a mover con intención de dar la respuesta más precisa, que no quiere decir que sea la respuesta más correcta. Va a ser la más precisa en el sentido de esto es acorde con la estructura de creencias que sostenemos.
Por lo tanto, yo creo que se va a llevar un poco de tiempo. Seguramente este documento supuestamente interno, si es que de verdad existió esta intención de hace 2 meses de discutir el tema, lo cual también yo pensaría que más bien fue una salida ante la avalancha de dudas que existían, es una serie de discusiones que han existido en el seno del Vaticano, pero que no van a aportar de momento más allá. No van a cuestionar la estructura como tal. Abrirlo al punto de definir, viendo en parte la entrevista, yendo a la parte del condón y el SIDA, no es solamente abrirlo a este punto. Ese es uno de los puntos principales que tienen que reflexionar. Empezar a dar la apertura hacia el condón como un mal menor, que sí la gente va a estar en pecado, pero que al menos la epidemia no se va a seguir incrementando y propagando, no queda ahí, sino que abre justamente todos estos puntos que ya mencionaba el arzobispo. Abre los puntos incluso a otros espacios de la vida sexual y cotidiana. Entonces es un alcance que no es nada más de la cuestión de si el condón permite o no, o si protege o no. Hay una serie de discusiones en internet de que seguramente el auditorio que ya empezó a buscarlo, a esta avidez también por conocer más, se ha encontrado con una serie de documentos dados por la jerarquía y por laicos que están buscando, que critican ásperamente la parte del condón, que se lanzan duro diciendo las desventajas del condón. Por lo tanto, no se va a hacer tan fácil abrirlo. Yo esperaría que no tuviésemos directamente la apertura en este año, pero creo que el punto fundamental que logra Martini con esto es empezar a mover como tal la estructura de pensamiento, a revivir la forma de discutir. Con esta intervención sacude al Vaticano. Sacude al Vaticano. Y sobre todo lo sacude cuando al parecer no se estaba moviendo nada al respecto. Y a mí de las cosas que me llamó más la atención, Josué, es no solamente la manera directa como entra, digamos, es un cardenal que no falta para nada la doctrina, y que con el ejemplo reitera con su palabra algo que es entrar a un diálogo con apertura, con una actitud de apertura. Cuando él lo dice, no hay que entrar con posturas preconcebidas, no hay que entrar con una actitud cerrada, ¿no? Es decir, no entrar al debate, una especie de diálogo de sordos que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? En los medios, además les encanta, ¿no? Alguien de Provida y de otro grupo radical y se dan y tal. No cambia absolutamente nada. Los actores salen con sus posturas rígidas, inamovibles. Y el cardenal nos dice aquí, entremos con apertura de diálogo, sin cerrarnos, escuchando, abriéndonos al otro. Eso me parece, con fe. Y eso me pareció muy interesante. Es un punto interesante que lo abre en ese sentido de decir, seguimos siendo creyentes, mantenemos la doctrina, pero hay que atender a estas necesidades. Entonces me parece que este punto es este sacudimiento ante un año prácticamente que hemos tenido de papado, en el cual no se ha visto la actividad como tal religiosa, se ha visto actividad política. El haber cerrado el espacio del diálogo interreligioso y haberlo convertido en una sección más del trabajo de la fe, lo único que está haciendo es marcar los extremismos en el Vaticano. Lo que está haciendo Martín es decir, hay una sociedad allá fuera de la iglesia. Hay una sociedad fuera de las 4 paredes que forman la iglesia. ¿Cómo le vamos a atender? Es también una forma de atender a esas pugnas internas que existieron al momento de elegir al Papa. Es también responder a esta necesidad de apertura, de decirle a Ratzinger, contrario a lo que algunos medios dicen que es parte de su apertura, es una forma de decirle, estamos vivos y queremos seguir manteniéndonos. Muy bien, Josué, pues creo que vamos a dar espacio ahora a nuestros radioescuchas que se han tomado la molestia. De todas maneras tenemos tiempo todavía, incorpórese a esta conversación, nuestra multilínea 5095-1110, tenemos 15 minutos todavía para conversar con usted,
o nuestra alada sin costo 01800 711 1110. Como usted comprenderá, estos temas siempre son polémicos, siempre jalonean, y uno de los objetivos de este medio es con mucha apertura entrar y sin miedo también. Después ya de 10 años, Josué, yo le he ido perdiendo, probablemente la primera vez que toqué el tema del aborto, el condón, la verdad que había, pero creo que los tiempos también han cambiado, los tiempos mediáticos también, y hay que entrarle con mucha apertura, con mucha frescura a este tipo de temas. Nuestros teléfonos entonces 5095-1110, 01800 711 1110. Si quiere tener usted el texto completo, envíenos también su correo electrónico, con mucho gusto Ulises Vera se los va a enviar. Vamos entonces con Cecilia Sánchez y Torres, aquí del Distrito Federal. Dice: la Iglesia no puede quedarse aislada, no puede quedarse cerrada en la evolución de la vida. La vida está en permanente cambio. La tecnología está avanzando, de manera que deseo sinceramente que la Iglesia se abra. Todo lo cerrado, todo lo misterioso causa más dudas, más discusiones, más sospecha. Ojalá se siga por este camino. Muchas gracias, doña Celia Sánchez y Torres. Tenemos a Rafael Álvarez, que el nombre me dice mucho, por ahí algún amigo que tengo, pero no estoy seguro. 50 años, Colonia Cuauhtémoc, a lo mejor sí es un viejo y querido amigo. Y me dice, Monseñor Galot, de Francia. ¿Se acuerda que había dicho que tenía yo esta idea? Efectivamente es Jacques Galot, de Francia, de la diócesis de Bru, que fue sancionado por el Vaticano por haber publicado un artículo pro-gay en Francia, y le dieron una diócesis virtual que no existe. Lo nombraron obispo de Paternia, que es una diócesis que dejó de existir hace muchísimos años, y fue precisamente el cardenal Ratzinger, Joseph Ratzinger, el que lo castigó. Claro, él era el jefe, por así decirlo, del Santo Oficio de aquel entonces. Ahora, sigo con Rafael Álvarez, tiene una página en internet donde tiene su diócesis virtual y se puede consultar y pedir consejos. También manda sus cartas pastorales desde esta diócesis muy particular, que repito, es una diócesis virtual. Su nombre es Jacques Galot. Hombre, Rafael, pues ojalá nos puedas enviar el correo para que podamos visitar, es interesante. Fernando Montes de Oca, de Arboledas, dice: los individuos somos acomodaticios en lo que se refiere a las leyes civiles, porque nos obligan coercitivamente que si no cumplamos con alguna ley somos castigados. Sin embargo, a nivel de religión también esperan que los dirigentes religiosos nos manejen las vidas o que acepten nuestros errores hablando de pecado. Solo en religiones nuestro compromiso es con nosotros mismos y con Dios. Nos plantea Fernando Montes de Oca. Ofelia Fragoso: qué bueno que la Iglesia ya se está abriendo a las necesidades actuales de la humanidad, porque al aceptar el uso del condón está evitando la propagación de enfermedades letales. Al no aceptarlo, sería tanto como si se opusieran a las transfusiones o a las vacunas para las epidemias, nos dice Ofelia Fragoso de Plateros. Hombre, pues José, están muy positivas. Hay una expectativa, hay un visto bueno a esta entrevista, en el sentido justamente de definir, vamos a acercarnos y tal vez al final quedemos creyendo que no hay que utilizarlo. Probablemente podría ser la conclusión de la Iglesia Católica, pero el hecho de abrirlo ya les permite justamente al creyente definir: mi Iglesia está consciente de esta necesidad. No es ese espacio o ese tribunal de Santo Oficio, sino es este espacio de vida cotidiana. Hay una necesidad también de la sociedad, de la gente, de que su Iglesia le dé sentido de vida en el aquí y en el ahora. Me llama la atención esta parte de cómo la gente lo ve como positivo, lo cual obviamente también aquí lo comentábamos antes, en el sentido de que hay esta búsqueda de decirle a la Iglesia: muévase de acuerdo a los nuevos tiempos. No que cambie su doctrina solo por los tiempos, sino que escuche a estos tiempos. Creo que ese es el sentido que debe de reconocer la jerarquía. No es cambiar por cambiar, sino es reconocer que el mundo está cambiando. Ahora, Josué, no seremos muy optimistas
y decir, bueno, la Iglesia hasta ahora ha mantenido un corpus interpretativo, no se ha movido de él, han pasado diferentes coyunturas culturales, políticas, económicas, con diferentes regímenes, y se ha mantenido, es lo que le ha dado fortaleza. Y frente a estos temas, para nosotros desde afuera, probablemente pensamos que es muy fácil ponerse al día, al tono, con lo que están pensando los jóvenes, sobre todo el tema que tú manejas. ¿Qué pasaría si en el corto plazo la Iglesia, al más alto nivel, no se mueve un centímetro? ¿Qué escenario prevés? Hay una serie de necesidades y de presiones que está teniendo la Iglesia Católica, la creencia, la jerarquía, que le obligan justamente a acercarse a estos cambios. Obviamente el más cercano tiene que ver con este descubrimiento o dar a conocer del Evangelio según San Judas. Es decir, una parte de que la Iglesia sea activa, contrario a su estrategia de moverse con pies de elefante, de ir paso a paso. ¿Qué pasaría? Es una parte de prospectiva y también de futurismo. Es complicado, pero lo que uno pensaría es, los jóvenes se están alejando de la asistencia como tal a la religión, a las creencias católicas. No que dejen de tener la creencia, sino se alejan como tal de la jerarquía. De la estructura eclesiástica, de sus reglas, de sus dogmas, de su teología. Así es. ¿Qué pasaría? Así, hoy en día, haciendo un futurismo, lo que pensaríamos es una iglesia que se va quedando con menos jóvenes, que va perdiendo a esos miles de jóvenes que quieren acercarse también, y lo que va a pasar es que simplemente va siendo una iglesia con poder disminuido, con poca presencia. Eso no genera cambios en la visión como tal de su validez, sino simplemente que el espacio como tal, su preeminencia, va a decaer. Y sobre todo el tema que estás manejando, que es el de los jóvenes, es algo que los toca de manera que inmediatamente, directa. seguramente de parte de las entrevistas tienen que ver con los jóvenes y va a generar mucha discusión entre ellos. Oye, es cierto que la iglesia va a aceptar ya como tal el uso del condón. Qué bueno, porque eso nos permite a nosotros seguir creyendo en la religión y seguir teniendo nuestra vida como tal de jóvenes. Bueno, vamos a seguir con otras llamadas. Nos quedan todavía 5 minutos. Dice Norma Hernández, qué bueno que la iglesia se abra a lo científico para rescatar los valores de la vida, los valores, la vida y más que nada el evitar ofender a Dios con una vida que no tiene valores. La humanidad ha dejado a un lado la educación, la formación, la integridad, los principios, la autoestima y el temor a Dios. Muy interesante la conversación y bueno, se muestra ahí esa parte abierta. Es interesante, ¿quién se ha alejado? Si los jóvenes y la sociedad o la iglesia. Claro. Esa es esta llamada abre este interesante diálogo. Flavia Cavalli desde Monterrey, quisiera saber cómo ve la iglesia el problema de las adicciones. Anteriormente a una persona que tenía adicción al alcohol, al cigarro, al sexo, a las drogas, etcétera, las iglesias le llamaban adictos, viciosos, pecados. Actualmente la Organización Mundial de la Salud ha definido las adicciones como enfermedades emocionales. ¿Para qué la iglesia son pecados o enfermedades emocionales? ¿Qué propuestas tiene para poder sanarlas? ¿Qué comentario te merece esto? También en la ligereza con la que algunos líderes religiosos utilizan el término pecado. Incluso llevándolo a otro punto, en algún momento se llegó a hablar de que era un pecado no votar, como si realmente existiera en la liturgia esta cuestión de pecado. Es decir, etiquetar, disminuir al anormal, entrecomillado. Si tú eres un adicto, pues estás alejado de la bondad de Dios, cuando son ellos justamente quienes más lo necesitan, por quienes Jesús estuvo justamente en la tierra cercano a ellos. Mónica Veloz dice, ¿realmente es factible esta apertura del Vaticano hacia la sexualidad? Mónica, pues ha sido la gran pregunta que nos hemos hecho a lo largo de todo el programa y está ahí en el aire. Pareciera ser que sobre todo no de cualquier canal, sino de Martini, un papable, se expresa una apertura, una actitud de escucha, de apertura hacia estos temas de modernidad. Hay que estar muy atentos, Mónica, tú que eres analista, los próximos
días de cómo va a reaccionar el Vaticano. Muy probablemente será clave ver. Ahora, a mí me gustaría, como sociólogo, ver si el Vaticano se atreve a sancionar, como lo ha hecho con teólogos, como lo ha hecho con pastoralistas, como lo ha hecho hasta con obispos y conferencias. Así es. No es lo mismo, incluso me atrevería a decir, la conferencia del episcopado español que el propio Martini. Así es. Sí, los niveles como tal en esos momentos va a ser interesante. Yo creo que esta también va a haber un punto interesante este domingo, o sea, asistir a las iglesias como tal este domingo, hacer una observación para evaluar. Yo creo que va a haber mucha gente cercana que va a buscar en la iglesia este fin de semana una respuesta. Bruno Figueroa dice, es una vergüenza que en esos tiempos todavía exista una sociedad que se deje mangonear en su intimidad por cualquier autoridad eclesiástica. Beatriz González, desde Guadalajara, dice, a la Iglesia Católica le hace falta la evangelización, le hace falta llegarle a la gente y por lo mismo no se puede llevar a rienda a toda la gente, siendo que hay mucha ignorancia sobre el conocimiento de su religión. Y finalmente, Ángel Cervantes, donde me hace una crítica, pero pues no le entiendo, Ángel. Ojalá pudiera escribirme o pudiera hablarme para que, podríamos dialogar, pero mi idea no es ni acallar, ni hacer trampas, sino abiertamente. Hemos escuchado a alguien de la Acción Católica, a gente que está muy metida, a Josué, que es una persona que tiene toda una trayectoria como maestro en psicología social en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una tesis sobre religiosidad y juventud que acaba de presentar para su doctorado. Es una persona ávida y muy conocedora. No creo que estemos faltando, pero hábleme o escríbame y podemos conversar. Yo creo que esta parte, perdón que te interrumpa, yo creo que esta parte también es interesante en el sentido de que hay que distinguir cuando se habla de la Iglesia Católica y de las muchas iglesias católicas y de las muchas jerarquías que existen. Claro. Yo creo que es un punto también que hay que hacer que el auditorio reconozca que claro, el que Martini de esta declaración no es tampoco ni la posición oficial de la Iglesia Católica, pero tampoco es solo un intelectual, como claro, se nos ha dicho. Griselda Romero, María del Carmen Leal, Ricardo Díaz, Marta Salinas, Carlos Hernández desde Guadalajara, también María del Carmen Leal desde Guadalajara, desde Nestlalpan, Estado de México, Salomé Zamora, Maximiano Castro, también Eduardo Reza Carrasco, José Calderón, muchos de ellos y otros más que están ahí, piden la copia, le pedimos unos días para que se haga la traducción y con mucho gusto, porque es un tema, Josué, que hay que darle seguimiento. Estamos probablemente destapando aquí la punta de un iceberg que está cultural, que se está condensando y que esperemos para bien en los próximos años podamos encontrar cambios importantes. Como bien decías hace un rato, es un terremoto que se está abriendo y que va de acuerdo con la lógica de este espacio de diálogo, de debate. Interesante. Muy bien, José, pues muchas gracias por tu presencia. Yo también le agradezco al auditorio su llamado, su interés. Es algo que no está cerrado y que por supuesto vamos a seguir aquí, paso a paso, temas de cultura y religión. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana aquí en Las Religiones del Mundo de Radio Red. Radio Red. El cardenal Carlo María Martini sostuvo en una entrevista en la revista semanal L'Expresso la posibilidad del uso del condón en parejas donde uno tenga SIDA. Habló también de temas como el aborto, la fecundación médica y otros sobre ética y valores. Estuvo muy abierto, tanto que ya imaginará usted la controversia que esto ha representado en la vida de la Iglesia. Así es que esta noche aquí en Religiones del Mundo vamos a penetrar el mundo de el cardenal Martini, el condón, aquí en las Religiones del Mundo de Radio Red.
El pasado 21 de abril, en los puestos de periódicos italianos, empezó a circular el semanario L'Expresso, en el cual en la carátula se veía el rostro del cardenal Carlo Maria Martini, un cardenal papabili, un personaje con mucha ascendencia desde el punto de vista intelectual, teológico en Italia, una entrevista realizada por Ignacio Marino, un connotado especialista en temas de bioética. El texto causó muchas controversias, sobre todo porque de la Iglesia a nivel internacional, sino uno de los pocos cardenales intelectuales, un personaje que ha sostenido grandes debates y creo que tiene alrededor de 40, 50 libros. Es un personaje intelectualmente comparable incluso con el propio Papa Benedicto XVI. Te invito, Josué, a que, sobre todo en beneficio de mucha gente que nos viene escuchando, que probablemente no tenga la temática, no sepa exactamente, que hagamos una breve cronología para que podamos tener como el material para poder después desmenuzar, como tú dices, desgranar, analizar y poder aquilatar lo que representa pues una sorpresa, porque si bien uno pensaba que el Vaticano, sobre todo con este Papa que había sido defensor de la doctrina, la ortodoxia, pues parece ser que hay aguas que se están agitando, hay movimientos internos telúricos que probablemente podrían estar explicando esta aparente apertura de la Iglesia Católica frente a temas que eran inamovibles, como el condón, la cuestión del aborto, etcétera. Pero vamos a iniciar con una breve cronología para ubicarnos en el tema. La discusión sobre si sería lícito recurrir al preservativo para salvar una vida surgió con la Fundación El Buen Samaritano, constituida el 2... Que tocaron temas en la vida cotidiana de los habitantes de las grandes ciudades y la civilización contemporánea en conflicto con la Iglesia, conflictos morales, de orden ético, de valores. Temas como el aborto, la fecundación médica asistida, células madres, la eutanasia, el uso del condón entre parejas, donde uno de sus miembros está infectado con SIDA, fueron los temas que se abordaron y que en verdad levantaron ámpula. Carlo Maria Martini, el cardenal, un cardenal retirado que está recluido hoy en Jerusalén, reconoció la urgencia de un diálogo sobre la vida, que no empiece este diálogo con posiciones preconcebidas ni prejuiciosas, sino que sea un diálogo, un debate abierto, libre, simultáneamente respetuoso y responsable. Hay que reconocer que Carlo Maria Martini es de los pocos cardenales intelectuales que ha tenido grandes debates con intelectuales como Umberto Eco, por citar alguno, habría algunos otros importantes. En todo momento Martini resaltó la importancia del respeto por la vida humana, sin embargo también reconoció la necesidad de respetar la vida dignamente humana, como la califica. Sobre fecundación asistida comentó que está a favor de su manipulación mientras no se haya desarrollado el ADN totalmente nuevo. Muchas gracias, José, pues bienvenido aquí a Religiones del Mundo una vez más. Nos honra tu presencia y de entrada nos gustaría que nos ubicaras, nos plantearas cuál es tu primera impresión sobre esto que se ha empezado a debatir. Muchas gracias, Bernardo, y gracias al auditorio por estar al pendiente interesado en esta temática, que realmente es de mucho interés, es una temática que si uno la leyera en otros momentos o viniendo de algún otro cardenal, algún otro obispo, pues uno la tomaría como una opinión dada en el aire, dada quizá a la luz de una discusión sin mayores propósitos o extrapolada sin intenciones por parte de la persona que la emite, pero viniendo de quien viene, no solamente un cardenal, sino el cardenal más cercano y uno de los papables anteriormente, no es una declaración cualquiera y que nos abre muchas expectativas, pero a la vez también nos genera muchas dudas
sobre el avance de esta propuesta. Creo que va a ser un punto interesante que vayamos desgranando punto a punto y que vayamos viendo qué tanto podrá llevarse a cabo esta propuesta. Tú dijiste algo muy interesante, abre expectativas, multiplica dudas, efectivamente, pero viene de uno de los hombres, yo diría no solamente más importantes que existe hoy por hoy a nivel, decir, cuando el cigoto se encuentre en 2 núcleos y por ende no sea un embrión. Mientras, sobre el tema de la eutanasia, Martini fue categórico al rechazarla y esto planteó que está difícil que pueda ser aprobado. El cardenal se mostró abierto en temas como la fecundación con el óvulo o esperma de un individuo fuera de la pareja, la inserción dentro de la matriz de una mujer, incluso de una mujer soltera, de embriones que de otra forma estarían destinados a ser destruidos. A partir de ahí se ha desatado una polémica. Los círculos vaticanos han mostrado silencio en algunos casos, en otros se ha dado una versión de que habrá un documento interno, sobre todo en el caso de Lozano Barragán. Y aquí en Religiones del Mundo, esta noche vamos a analizar las implicaciones que esto tiene. Así es que le voy a pedir a mi compañero William Yarmes, Alejandra Aguilar, que nos presente a nuestro invitado esta noche. Esta noche, en Religiones del Mundo nos acompañan Josué Rafael Tinoco Amador, maestro en Psicología Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con especialidad en Política y Religión. Íñigo Aguilar, representante de la Acción Católica de Adolescentes y Niños, ACAN.